Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Un espacio para descubrir el verdadero propósito de ser cristiano genuino. Esta es la séptima entrega de la serie sobre el Evangelio de Marcos. El título de la presentación de hoy es Instruyendo a los discípulos, parte 1. El versículo tema dice: Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Recordemos que el discipulado es el segundo paso en el proceso de ser un portador de luz. El primero es simplemente ser un seguidor. En otras palabras, seguimos a Jesús para volver a Dios, nuestra única manera de recuperar la vida eterna que perdimos en el Edén. Como seguidores, entonces tenemos la opción de convertirnos en discípulos, en otras palabras, estudiantes, aprendices, pupilos. Una vez que completamos nuestro curso, somos enviados a invitar a otros a convertirse en discípulos. Por eso la formación, recibir la instrucción adecuada, es extremadamente importante. La vida de Jesús fue una vida de enseñanza. Nos mostró el verdadero carácter de Dios. Anteriormente hemos visto cómo los estudiantes de Jesús, sus discípulos, batallaban por comprender que la oferta de Dios era para toda la raza humana, no solo para los judíos. Con eso en mente, los llevó a la región de Tiro y Sidón y luego a Decápolis. Captar el verdadero carácter de Dios es de suma importancia. De lo contrario, podríamos terminar enseñando una imagen distorsionada de Dios. Además de aliviar enfermedades, sufrimientos e incluso la muerte, todos y cada uno de los milagros realizados por Jesús tenían como propósito servir de herramienta de enseñanza para sus alumnos. Lo mismo ocurre con nosotros. Necesitamos entender plenamente el verdadero carácter de Dios, para poder compartirlo correctamente. En los capítulos anteriores, hemos visto cómo Jesús era capaz de sanar a personas sordas y mudas, o de dar vista a los ciegos, siempre que estuvieran dispuestos a ser sanados. Sin embargo, Jesús no era capaz de abrir los ojos espirituales de sus alumnos, a menos que ellos estuvieran dispuestos a permitírselo. En Marcos 8, 17 y 18, Jesús pregunta a sus alumnos: ¿Cómo es posible que teniendo ojos, oídos e intelecto, no hayan visto, oído ni discernido? ¿Será porque sus corazones están tan endurecidos? La curación de este ciego en Betsaida le presentó a Jesús otra oportunidad de enseñar a sus alumnos. Esta persona fue sanada en 2 pasos. Primero, el hombre respondió que podía ver, aunque no con claridad. Él recuperó totalmente la visión después de la segunda intervención del Maestro. La visión espiritual a menudo requiere una interacción adicional con el Señor. A veces creemos que ya vemos con claridad, pero no sabemos realmente cuán claro. Es claro. Necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Hacer preguntas es una manera de iniciar una conversación, captar la atención de los estudiantes y reforzar su participación. Después de preguntar a sus discípulos quién pensaban otras personas que era él, les dirige la pregunta directamente. Pedro responde con la ahora famosa respuesta: Tú eres el Mesías, el Cristo. Entonces, Jesús comenzó a enseñar a sus aprendices lo que significaba ser el Mesías. Cuando eso sucedió, Pedro comenzó a reprender a Jesús. ¡Qué descaro! Fue entonces cuando Jesús reprendió duramente a Pedro porque estaba mirando los caminos de Dios como lo hace Satanás. Con una comprensión tan distorsionada de lo que es el Mesías, decir que Jesús era el Cristo, Marcos 8:29, causaría más daño que bien. Marcos 8:33, junto con Mateo 16:23, nos ofrece una perspectiva muy interesante. ¿Cómo llama Jesús a alguien que ve las cosas divinas desde una perspectiva humana en lugar de la perspectiva de Dios? Jesús permitió que la gente le antagonizara, que discutiera con él. Toleró los insultos. Soportó el daño físico sin quejarse. Sin embargo, hubo una cosa que nunca permitió: retrasar u obstruir el plan del Padre para su vida. ¿Estamos aprendiendo la lección nosotros mismos? 6 días después de que Pedro reconociera a Jesús como el Mesías y como parte de su capacitación, Jesús llevó a los más destacados de sus discípulos al monte donde fue visitado por Moisés y Elías. Vinieron a fortalecerlo para lo que vendría en unas semanas más. Él quería que ellos entendieran lo que significa ser el Mesías. De la misma manera que quiere que nosotros entendamos, que a menos que dediquemos, consagremos nuestras vidas a su causa, solo estamos perdiendo el tiempo. Nada se iguala a lo que Dios nos ofrece. En Marcos 8:31, Jesús les dijo a sus discípulos que lo iban a matar. Ellos no lo entendieron. Luego, en Marcos 9:9, después de la transfiguración,
Les dijo que no le dijeran a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Ellos también parecieron ignorarlo. ¿Cuántos de nosotros decimos ser seguidores de Jesús, pero no prestamos atención a sus palabras? ¿O no escuchamos sus instrucciones de ir en su representación, o no oímos los gritos de ayuda de los que perecen a nuestro alrededor? En Marcos 9:30 al 41, agregó un detalle adicional, les dijo que iba a ser traicionado. En ambos casos, les dice que resucitaría después de 3 días. Ellos tampoco lo entendieron. Tenían solo una cosa clara: Jesús era el Mesías, y ellos, como los más cercanos a él, seguramente tendrían una posición muy prominente en el nuevo reino. Así que discutían quién sería el más grande entre ellos. Aquí nuevamente, Jesús pacientemente instruye a sus discípulos que batallaban para entender. Les dice que a menos que comprendan que en el reino de Dios, el más grande es el que más sirve. Dios es el más grande porque Él es el que más sirve. Él es nuestro creador, sustentador, proveedor, salvador y mucho más. Nadie es más grande que Él, porque nadie sirve, nadie hace más cosas por los demás que Él. ¿Entendemos ahora por qué un verdadero discípulo nace en el reino de Dios como agente de Dios? ¿Entendemos por qué unirse a la misión de Jesús es parte de nuestra propia restauración? Eso ocurre cuando permitimos que el Espíritu de Dios disuelva nuestro orgullo, así como nuestro egoísmo, y nos llene de amor e interés genuino por la salvación de otros. Además, en Marcos 9:38 al 41 Jesús prohíbe el sectarismo. En Marcos 9:42 al 50, Jesús nos recuerda que todo lo que nos desconecta de Dios, que multiplica nuestro ego, conduce a la destrucción total. Como la sal, debemos dispersar la influencia de Dios al mundo. Si no lo hacemos, perdemos nuestro propósito. Ser cristiano sin anunciar la bondad de Dios al mundo es negar a Cristo. No llegaremos muy lejos haciendo eso. A menudo decimos que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús nos encomendó llevar la invitación de Dios a cada persona en nuestro planeta. A participar a todos, a anunciarles el reino de Dios. Mientras Jesús estuvo en la tierra, nada pudo apartarlo de su misión. ¿Estamos plenamente comprometidos con la agenda de Dios? ¿Estamos completamente involucrados en el plan redentor de Dios? ¿Somos parte de la solución del cielo? ¿O con nuestra inacción, estamos eligiendo el lado del enemigo? Poniendo en primera persona Marcos 8:38. Si quiero salvar mi vida, la destruiré. Pero si entrego mi vida por Jesús y por el Evangelio, lo que implica su misión, la salvaré.